la forma de su gobierno. Es particularmente importante defender la soberanía popular cuando se trata de reformas constitucionales, dado que el establecimiento de la rigidez constitucional, es decir, de procedimientos más rigurosos para su reforma que los necesarios para la aprobación de leyes ordinarias, tiene por fin asegurar una expresión de la voluntad popular más consciente y deliberada. Asimismo, la reforma constitucional a la que hoy nos oponemos constituye una modificación fundamental a nuestro régimen constitucional. Ello representa el cambio de una decisión política fundamental que ha definido nuestro pacto social durante el último siglo. Este tipo de reformas corresponderían al constituyente originario y no al constituyente permanente. Al permitirse que extranjeros reciban como pago en licencias y los contratos de producción compartida una parte de la producción o del crudo extraído, se violenta el principio de que los hidrocarburos son de la nación porque se compartirán en propiedad con ellos. Igualmente, se infringe el principio de que la nación es la que debe explotar esos recursos, pues las empresas transnacionales participarán en todas las fases de la industria de los hidrocarburos, desde la exploración, extracción, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y hasta las ventas de primera mano. Las empresas transnacionales controlarán parte o la totalidad de la administración de estos fundamentales procesos. En este sentido, es conveniente insistir que, aunque el constituyente de Querétaro formalmente aprobó solo 2 de los 4 principios constitucionales en materia de petróleo hasta el año 2013, el tercero y el cuarto fueron producto de 3 reformas, las de 1940, las de 1960 y 1983, que no significaron un cambio en la línea original del constituyente, sino que adaptaron la regulación constitucional en materia de petróleo al sentido básico de las normas de Querétaro, que es la de considerar estos recursos como propiedad de la nación, de todos los mexicanos y parte esencial de nuestra soberanía. Lázaro Cárdenas, en el informe presidencial rendido a la nación el 1 de septiembre de 1938, expresó: y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se pondrá a la consideración de vuestra soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera. El objetivo de la propuesta contenida en este histórico informe presidencial del general Lázaro Cárdenas del Río fue la nacionalización integral del petróleo y de los hidrocarburos. Mediante el decreto del 18 de marzo de 1938, signado por el presidente Cárdenas del Río, se expropió por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes inmuebles antes bajo la propiedad de empresas, una diversidad de empresas transnacionales. Aquel decreto fue el resultado directo de las transformaciones políticas, económicas y sociales emanadas de la Revolución Mexicana, suceso histórico que plasmó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 las decisiones políticas fundamentales sobre las que se constituyó el nuevo Estado mexicano, con una visión socializadora donde la propiedad privada estuvo en todo momento condicionada al interés colectivo y a la repartición equitativa de la riqueza. Luego de una ardua lucha revolucionaria, los movimientos obreros, indígenas y campesinos consiguieron importantes conquistas contrarios a los intereses de los latifundistas y a los monopolios privados. En ese contexto, el Congreso Constituyente designó a la nación como la depositaria original de la propiedad de las tierras, aguas y subsuelo, comprendido dentro de los límites del territorio nacional. Las constantes tensiones generadas por un lado desde la burguesía nacional y transnacional, inconforme y deseosa de romper con las decisiones políticas fundamentales signadas en la nueva redacción de la Carta Magna,
y por otro, el ascenso de las organizaciones sindicales y campesinas que presionaban para ampliar y hacer efectivas sus conquistas, alcanzó un punto de quiebre en el conflicto laboral resuelto por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de los trabajadores petroleros en 1937. El general revolucionario Lázaro Cárdenas del Río, consciente de su papel histórico, otorgó su apoyo a los trabajadores petroleros y, como medida para evitar un menoscabo mayor al patrimonio nacional, decretó el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera, acompañada y apoyada por grandes movilizaciones populares. Desde 1977, durante el sexenio de José López Portillo, el petróleo se convirtió en el financiador principal de la economía del país. Actualmente, el 88% de la energía primaria, que se consume en todo el territorio nacional proviene del petróleo, siendo este la principal fuente de energía a nivel mundial. Es incuestionable la importancia estratégica del petróleo y los energéticos en la economía y la seguridad nacionales. De estos recursos depende el gasto social que el Estado destina a la construcción de escuelas, hospitales, vías de comunicación y a la seguridad social. Sin embargo, pese a que México se encuentra en el lugar 14 de los países con mayores reservas probadas de yacimientos petrolíferos, tiene que importar gasolinas para satisfacer la demanda interna. Ello ocurre así debido a una deliberada estrategia del gobierno federal, quien ha preferido garantizar la plataforma de exportación de crudo volumétricamente y poner en operación las refinerías a plena capacidad y construir refinerías adicionales, a las que se ha comprometido incluso con el Congreso de la Unión, lo que representa una geopolítica de sumisión disfrazada con argumentos de rentabilidad. Desde 2004, los gobernantes neoliberales buscan abrir la paraestatal Pemex al control de empresas extranjeras a través de contratos de servicios múltiples en los sectores más rentables del petróleo. En 2008, se legisló para introducir una figura que sustituye la anterior, pero que tiene el mismo fin: los contratos integrales de exploración y producción. Estoy bien. El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre, profundiza la desregulación y la incorporación a la lógica de la especulación financiera de los recursos naturales estratégicos como el petróleo y la electricidad. Ello va en sentido contrario al decreto expropiatorio cardenista, el cual colectivaba la propiedad de esos recursos, históricamente en manos de empresas extranjeras privadas. Asimismo, la noción del dominio inalienable e imperceptible de los recursos nacionales, presente en el artículo 27 constitucional, es violentada por las figuras de contratación por licencia y de producción compartida, una concesión disfrazada presente en los transitorios de la reforma. La contrarreforma suscrita por Enrique Peña Nieto contribuye al régimen de acumulación neoliberal que perpetúa la inequidad en la distribución de la riqueza en México, pues desaparece Petróleos Mexicanos, Pemex, como organismo descentralizado del Estado y la limita a ser una empresa contratista más, forzada a extraer en competencia directa y desleal con los voraces emporios privados transnacionales, tales como ExxonMobil, Halliburton y la Royal Dutch Shell. Asimismo, las llamadas empresas productivas del Estado, a su vez, podrán delegar sus funciones a través de contratos con particulares. Mediante este mecanismo se pretende disolver por completo la importancia estratégica de nuestras empresas públicas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Todas estas modificaciones del texto constitucional son parlamentariamente claras en su pretensión de transferir a las empresas privadas el uso, disfrute y en los hechos la propiedad de los recursos naturales del pueblo de México. La reforma energética de 2013 tiene como trasfondo la crisis internacional de energéticos generada por y en los Estados Unidos, país que consume cerca del 25% del hidrocarburo a nivel mundial. Sus principales proveedores son Canadá, Arabia Saudita, México y Venezuela,
de modo que América Latina se convierte en un territorio estratégico para la seguridad energética de Estados Unidos. Así que la defensa del petróleo por parte del pueblo de México tiene alcances nacionales e internacionales, ya que la expropiación representó históricamente una declaración de independencia y soberanía nacionales que sirvieron de ejemplo a otros países latinoamericanos, además de contribuir enormemente al financiamiento del gasto social. La apropiación de los bienes comunes por parte de las empresas estadounidenses intensificará la transferencia de riquezas de México hacia las grandes potencias mundiales, situación que remonta sus orígenes a la época colonial con el saqueo de la plata, el oro y otros minerales preciosos. La entrega de la explotación de crudo a empresas extranjeras pone al Estado mexicano en una situación de extrema vulnerabilidad, pues transferirá gran parte de su riqueza a los actores privados, dejando un vacío fiscal que será llenado a costa de los bolsillos de los trabajadores, vía mayores impuestos y recortes de programas sociales, provocando con ello una crisis en la que los más afectados serán, como siempre, los más pobres. Además, la reforma energética profundiza la dependencia del Estado mexicano en energías fósiles no renovables, en un momento en que los países del mundo tendrían que invertir en fuentes de energía alternativas con el fin de reducir el daño ambiental que implica la extracción, transformación y consumo del hidrocarburo. Por otro lado, para la validez constitucional de una reforma constitucional, no basta con la aprobación mayoritaria de la decisión, sino que es necesario el cumplimiento de los procedimientos de deliberación previstos para ello en el artículo 135 constitucional. El cumplimiento efectivo de los procedimientos se torna aún más importante cuando se trata de reformar una decisión tan fundamental para México como es el régimen constitucional de energía, el petróleo y los hidrocarburos, y cuando un número muy considerable de ciudadanos han querido expresar su voluntad de manera directa y su solicitud ha sido ignorada. Es de conocimiento público que la reforma constitucional en materia energética fue leída, discutida y aprobada, entrecomillado esto por supuesto, en tan solo 83 horas, en total entre las dos cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, y en algunos congresos locales fue aprobada en menos de 15 minutos, estableciendo un tiempo récord. De la misma forma, hemos conocido que el dictamen no fue discutido en comisiones, además de que la minuta fue votada sin ser leída. Estas violaciones constitucionales son fundamento suficiente para considerar que la reforma constitucional carece de validez jurídica, ya que no hubo un proceso deliberativo sustancial, lo que se traduce en la violación de los artículos 40, 41 y 135 de la Constitución. Este incumplimiento, además, conllevó la violación de otros principios y derechos constitucionales. En efecto, el cumplimiento del proceso deliberativo previsto en el artículo 135 constitucional tiene como objeto garantizar que 1. Se puedan escuchar a todas las voces y tener en cuenta todos los intereses afectados, principio democrático y representativo en el artículo 40. 2. La ciudadanía conozca las razones por las cuales se llevó a cabo la reforma y por lo tanto pueda eventualmente ejercer su derecho al voto de manera libre, artículos 35 y 40. 3. Los representantes cumplan con su papel como agentes que sirven para procesar y tramitar de manera detenida y transparente la información, principio representativo en el artículo 40. 4. Las minorías parlamentarias pueden hacer valer sus intereses, puntos de vista y objeciones. Principio de representación, democracia y representación proporcional, artículos 40 y 52. Además, la injustificada premura con que se llevó a cabo el procedimiento de reforma impidió que más de 1 millón de ciudadanos pudieran ejercer su derecho a convocar y votar la consulta popular y a participar en los asuntos políticos del país. Artículos 35, fracción octava y novena. La aprobación de la reforma energética nos deja ante un evidente constitucionalismo autoritario. Este tipo de regímenes son caracterizados por la utilización espuria de los procedimientos democráticos para legalizar las decisiones
inconstitucionalmente. En otras palabras, se gobierna como en una autocracia, valiéndose de una fachada democrática. En contraste, el Congreso Popular es un ejercicio legítimo de nuestro derecho constitucional para participar en los asuntos públicos de la nación. Es una manifestación de constitucionalismo popular que las élites gobernantes han preferido suprimir a lo largo de décadas. Como titulares de la soberanía popular, tenemos el derecho y la responsabilidad de interpretar y hacer valer la Constitución. Tenemos el derecho y el deber de llevar a cabo un control popular activo y continuo sobre la implementación y la reforma de la Constitución. La deliberación colectiva es la fuente última de legitimidad del derecho constitucional, que requiere de instituciones que permitan al pueblo involucrarse en la creación del derecho. De ahí que la participación popular, base democrática de la Constitución, no debe ser vista con sospecha, sino al contrario, considerarse como una forma de mediar el conflicto. Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se somete a consideración del Pleno del Congreso Popular el siguiente proyecto de decreto por el que se derogan las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Artículo único. Se derogan las reformas y transitorios en materia de energía publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación bajo el nombre de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, a los párrafos 4, 6 y 8 del artículo 25, al párrafo 6 del artículo 27, a los párrafos 4 y 6 del artículo 28, el párrafo 7 recorriéndose los subsecuentes en su orden del artículo 27, el párrafo 8 recorriéndose los subsecuentes en su orden del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar con el texto anterior a las reformas en comento. Artículo transitorio. El presente decreto entra en vigor inmediatamente después de su aprobación por las 2/3 partes de los miembros presentes del Pleno del Congreso Popular. Para nuestro compañero, a pasar a la participación de todos los miembros de este Congreso Popular. Vamos a proceder a la insaculación de todos en la voz de algunos, por supuesto. Por favor, nos ayudan. Liet Castella Miguel Jaimes. Liet Castella Miguel Jaimes. Les pedimos que se vayan acercando, vamos a mencionar varios nombres para que puedan comenzar sus participaciones. ¿Sí está Liet? Otro nombre más. Eric Quintanar. Eric. Marisol Ceja Galvez. Viene aquí a mi esposa. No pude venir, estaba malita. ¿Marisol está? Sí, claro. Eric Quintanar, ¿sí está? Pase, por favor. Raimundo López Ruiz, ¿está? Raimundo López Ruiz. Raimundo López Ruiz, a las 3. ¿Está Raimundo López? Otro nombre. Francisco Aguirre Márquez. ¿Está Francisco Aguirre Márquez?
Viene. Laura Catalina Reyes Romero. ¿Sí está Laura? ¿Laura sí está? Cigarras, después de años de abajo de la tierra, aquí estoy. Inicia. Gobernamos con democracia comunitaria y ética en la práctica, juntos con justicia y dignidad. Los ricos y las reformas se han impuesto nuevamente en el país y se preparan para desangrarnos. Vendrán tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo. Tendremos que pagar por la educación pública, los impuestos y servicios, y nos han vaciado los bolsillos. Costará más llevar el alimento para los hijos, la salud, el vestido para la familia será menor. El alza en el transporte y la gasolina nos llevará a la ruina, si no es que ya estamos ahí. Seguiremos escuchando el canto de las sirenas y nos volverán a llenar la cabeza con la idea de que lo que hacen los partidos es por nuestro bien. Que es mentira lo que gritan quienes se resisten y nos volverán a ofrecer despensas para que votemos por ellos. Más cuentas de vidrio por la riqueza de este país, diría el que sabe. Nos quieren joder más. Hoy los ricos andan felices y envalentonados como bravucones de barrio o como del niño grande y abusivo del salón. Les ganamos, gritan por todas partes. Y sí es cierto, nos derrotaron en esta ocasión, pero ya estamos de pie otra vez, listos para seguir en la pelea, para darles su merecido. De lo pasado tenemos el orgullo de no habernos rendido, y a pesar de sus mañas, los vamos a sacar del gobierno y de los congresos. No hay de otra. Para cambiar, todo hay que empezar en nuevo camino, por un parlamento y convencer a millones que es lo más importante que vamos a hacer en nuestras vidas. Y como decían las abuelas, si no pueden, ¡se vayan! ¿Termino? Si no pueden ellos, con ellos agarren piedras y no se dejen. Sabio consejo. Liberarnos de ellos, de los que nos jodes, no es sencillo. Va a costar trabajo. No se van a quedar ir por las buenas. Tendremos que correrlos y gobernarnos a nosotros mismos. Algunos dirán que no podemos, que no estamos preparados. ¿Acaso no hay un señor instalado ilegalmente en la presidencia de la República que no ha leído más de 3 libros en su vida y que dice que Boca del Río es la capital de Veracruz? No nos han hecho creer que somos inútiles e ignorantes y que ellos hacen muy elevado y complejo. Mentiras, ni ellos saben mucho, ni nosotros somos ignorantes. Es más, las ideas de nosotros juntos son más grandes y maravillosas que todos los riquillos y pedantes de este país. ¡Viva el Congreso Popular! Hola amigos, compañeros ciudadanos. El artículo 39 constitucional no legitima la soberanía popular y las consultas ciudadanas sobre cualquier asunto. Es la soberanía popular la que legitima la Constitución toda. El 39 constitucional solo es el reconocimiento formal de ese derecho del pueblo a la autodeterminación. Mi nombre es Eric Quintanar y solo soy un filósofo. Soy un ciudadano común. He nacido libre y con todo mi derecho a la autodeterminación, a no ser gobernado heterónomamente, sin mi consentimiento, desde afuera. No soy un súbdito. Soy un ciudadano soberano junto con cada uno de ustedes. No desconozco la importancia de la ley, pero desconozco la legitimidad de la clase política que hace las leyes e impone obligaciones. No nos defienden, no nos representan, solo nos dan paliativos, pan y circo, mientras se enriquecen a nuestra costa. Este sistema representativo está obsoleto y desahuciado.
Me parece que ningún partido político puede librarse de la mezquindad y la corrupción a la hora de gobernar, pero más aún, podemos repensar la forma de organizar la coexistencia y la convivencia. Este mensaje lo mandé en un video a la organización. Quiero aprovechar el resto de mi tiempo para hacer una pequeña propuesta. Estoy a favor de la derogación de esta reforma constitucional, y mi propuesta únicamente es que este movimiento, este Congreso Popular, que me parece completamente auténtico y ciudadano, quizá podría aprovecharse también para algo más, y quizá ya está en proyecto, pero quiero aportar con esta idea para ver si se puede trabajar. El artículo 35, el artículo 71 facultan al pueblo para realizar consultas y para iniciar leyes. Eso hay que aprovecharlo, aunque no está bien reglamentado todavía, pero hay que aprovecharlo. Yo insisto, no es el artículo 39 el que nos da soberanía, somos nosotros los que le damos soberanía o autoridad a la Constitución, ¿sí? La propuesta es, si no está ya en planes como parte del Congreso Popular, a ver si se pudiera votar la creación de una coordinadora ciudadana de iniciativas de ley y consultas, es decir, tratar de dirigir o de canalizar las iniciativas ciudadanas para empujarlas hacia el Congreso. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes, compañeros. Estas son unas humildes propuestas de una mexicana todavía, orgullosamente. Soy Marisol Ceja Gálvez, de Chetumal, Quintana Roo. Mis padres son michoacanos, de Jiquilpan, Michoacán. He venido hasta aquí y de aquí me voy para Michoacán. Espero llegar viva, ¿verdad? Número 1. Reforma política. No necesitamos de los diputados, ni de los senadores, ni de los ministros, ni regidores, ni gobernadores, ni presidentes municipales, ni delegados, presidentes, nada, señores. Aquí, 0 diputados, senadores y todo lo que ya dije. Los mexicanos podemos y no necesitamos más que simples representantes del pueblo, o municipio, o estado, según el caso, o servidores públicos, o sea, nuestras servilletas. Obviamente a todos los niveles. Ellos están para servirnos al pueblo. Por ejemplo, el servidor público de Playa del Carmen, en lugar de llamarse presidente municipal, se le llamará servidor público del municipio de Playa del Carmen, fulano de tal. Al que le llamamos presidente de México, ahora le llamaremos servidor público de los Estados Unidos mexicanos, y así sucesivamente. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, señores. Ellos no son gobernadores porque no nos gobiernan. Al contrario, abusan del pueblo, nos roban, nos mienten, pero literalmente no nos gobiernan. Ellos no son mandatarios porque no nos mandan. En todo caso, nosotros, el pueblo, somos los que mandamos en ellos. Los regidores no nos rigen, etcétera. Los sueldos de todos los servidores públicos en todos los niveles no podrán exceder del salario mínimo. Es decir, que ningún servidor público podrá ganar más que un simple jornalero, así sea del nivel que sea. Pues el llegar a ser un servidor público debe verse como un honor y un orgullo, no como un medio para enriquecerse a costa del pueblo. Cuando hayan terminado su mandato, el pueblo, y solo el pueblo, decidirá si tiene derecho a una pensión no mayor que cualquier jornalero. No podrá reelegirse de forma inmediata, ni él ni nadie de su familia. No tendrá privilegios de hospitales privados, porque nos encargaremos de desaparecer todo lo privado en México, ¿verdad? Compañera, le pedimos por favor que termine. Tenemos una mesa. No podrá tener aviones exclusivos, no podrá tener aviones exclusivos, viajará como cualquier simple mexicano con el pueblo. En fin, ningún privilegio más que un simple mexicano jodido. Pues repito, el ser servidor público debe verse como un alto honor, el más grande.
A mitad de su tiempo como servidor público, el pueblo lo evaluará y de frente le dirán si puede continuar o en su caso renunciar. Claro que si se porta mal o falta a la ley, el pueblo lo puede evaluar antes, inclusive si es muy grande su delito, como robar el dinero del pueblo, lo podemos inclusive quemar vivo, señores. Pues sería un peligro tenerlo. A ver, nada más ya va a terminar. Tenemos una moción aquí. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere intervenir. Tenemos una mesa relatora aquí enfrente que está levanten la mano, por favor. Hay muchos que están entregando sus propuestas, documentos por escrito. Estamos haciendo una relatoría muy completa y todos se van a incluir, ¿no? Por favor. ¿No se pueden dar propuestas así? Por supuesto que sí. Los temas están totalmente libres, se lo agradecemos. No llevo 2 minutos. Claro que sí, lleva ya 4 minutos. ¿Sí? Bueno, Sí, eso es, el contenido es libre, no le estamos afectando en absoluto. Los contenidos nos parecen muy relevantes. Lo único que le pedimos es el tiempo, porque tenemos 2000 congresistas. Le pedimos, por favor. Muchas gracias.